Don't worry, Brian. There's a better way to watch movies. Hello, hello. Un saludo para todos. En este video el grupo número 5 se encargará de discernir el tema de las medidas cautelares y todo lo que conlleve con su procedimiento. Sin más, intro video. Las medidas cautelares son una acción constitucional que evitan la violación o amenaza contra derechos constitucionales o derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, lo cual se contempla en el artículo 87 de la Carta Magna, la cual establece que se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. La aplicación de las medidas cautelares en el Ecuador están incorporadas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a partir del capítulo 2, Medidas Cautelares, sección 1, Principios Generales. El término cautelar proviene del latín cautela, que quiere decir precaver o prevenir. En este sentido, podemos decir que las medidas cautelares lo que busca es prevenir, precautelar los derechos de las personas frente a un inminente peligro de su vulneración o, una vez producido, hacer cesar dicho daño. Son entendidas como la adopción de las disposiciones para prevenir un daño o peligro cuando las circunstancias lo impongan. Las medidas cautelares se remontan en la época del derecho romano en figuras del derecho procesal civil, 753 a.C. En la antigua Roma se mencionaba la figura de la interdicción, la misma que se asemeja a lo que hoy en día son las medidas cautelares. La interdicción tenía por objeto poner en alojamiento a una persona, con el fin de que no se produzca un daño patrimonial. Como establece la Constitución en su artículo 87, observamos que las medidas cautelares pueden ser propuestas conjunta o independientemente de otras acciones constitucionales de protección de derechos y que tienen la finalidad de evitar o hacer cesar la violación o la amenaza de la violación de un derecho. De igual forma, esta garantía jurisdiccional está contemplada en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual establece: finalidad. Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, podemos darnos cuenta de que las medidas cautelares proceden antes o durante la violación del derecho constitucional, pero no podrían proceder después de la vulneración de los derechos, ya que existen otros mecanismos más eficientes para su protección, por ejemplo, la acción de protección. Así, las medidas cautelares nunca operan en el después de la violación del derecho. Siempre estarán orientadas a evitar la violación o suspenderla cuando se tratan de violaciones que se mantienen en el tiempo. Las medidas cautelares constitucionales como instrumento de protección de derechos recogen ciertas características de la concepción clásica de las medidas cautelares en materia civil, pero al ser una garantía jurisdiccional tienen características que les son propias, como la instrumentalidad. Esta característica tiene que ver con la accesoriedad de las mismas. Se las concibe como un instrumento cuyo fin es garantizar el efectivo cumplimiento de la decisión que se dicta en un proceso principal. La provisionalidad, también denominada temporalidad, que por su naturaleza ofrecen una solución temporal hasta que el litigio sea resuelto en forma definitiva. También se encuentra como característica la revocabilidad,
que implica que tienen una duración definitiva y precisamente por ello terminan cuando las condiciones de inminencia y gravedad de la amenaza o violación de derechos bajo las cuales fueron concebidas cambian, cesan o desaparecen, o cuando se demuestra que estas medidas no tienen fundamento. Esta característica está recogida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Otra de las características es que son adecuadas y están contempladas en el segundo inciso del artículo 26 del mismo cuerpo normativo, que indica que las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener. De esta manera, las medidas cautelares se encuentran configuradas para ser adoptadas bajo los siguientes presupuestos. 1. Peligro de mora. Segundo, la apariencia de un buen derecho. Y tercero, la adecuación. Esta en conformidad con lo previsto en los artículos 27, 33 y 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el primer caso, las medidas cautelares proceden cuando los jueces tengan conocimiento de un hecho que de modo inminente y grave amenace con violar un derecho o viole un derecho. En el segundo caso, una vez que la jueza o juez reconozca sobre la petición de las medidas cautelares y si verifica por sí sola la descripción de los hechos que se reúnen en los requisitos previstos en la ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares. En el tercer caso, las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener. Para seguir con los artículos están los requisitos que se contemplan en el artículo 27, en donde establecen que las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente o grave con violar un derecho o viole un derecho. Se considera grave cuando puede ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación. No procederán cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos. En el tercer inciso pareciera convertir a las medidas cautelares en un presupuesto residual al prohibir su interposición, cuando existen otras medidas cautelares en vías administrativas u ordinarias. En este sentido, no se debe confundir la naturaleza de las medidas cautelares como ya se mencionó anteriormente, ya que como sabemos, el objeto de estas no solo es preservar los derechos de las partes de un litigio durante el tiempo en que la decisión de fondo se encuentre pendiente, sino que se dirige directamente a precautelar la vigencia de una amenaza contra el derecho efectivo de un derecho constitucional. Por lo tanto, los requisitos de procedencia de las medidas cautelares son, primero, que exista la inminente amenaza de una violación de derecho constitucional o violación de un derecho constitucional, y segundo, que el daño que se cause sea grave. Dentro del capítulo de las medidas cautelares se encuentra el artículo 28, que es el efecto jurídico de las medidas, el cual establece que el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción no constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación ni tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos. Dada la naturaleza y el propósito de las medidas cautelares, en la práctica, los jueces no han de requerir evidencia concluyente de que se encuentran presentes o concurran las circunstancias de inminencia o gravedad. No deben justificarse plenamente estas condiciones. Basta con un cierto grado de verosimilitud de lo alegado, que existan aspectos que permitan presumir que la amenaza o violación existen. Luego tenemos el artículo 29 de inmediatez.
Las medidas cautelares deberán ser ordenadas de manera inmediata y urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más breve posible desde que recibió la petición. Como ya sabemos, el objetivo fundamental de las medidas cautelares es prevenir o cesar daños graves e irreparables que puedan ocasionarse a las personas. Es por ello que ante la solicitud de medidas cautelares, la jueza o juez deberá ordenarlas de manera inmediata y urgente, en su primera providencia. Esto concuerda con los principios de inmediatez, celeridad, impulso de oficio y formalidad condicionada, que rigen en los procesos de garantías jurisdiccionales, pues estos procesos deben ser seguidos, rápidos y eficaces, siendo hábiles todos los días y horas. Responsabilidades y sanciones. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 30, nos describe sobre la responsabilidad y sanciones. El incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales constitucionales. Primero, hablamos sobre la sanción. La sanción penal es la que se reserva a las conductas de los ciudadanos que se considera que atentan de manera más grave contra la convivencia pacífica, poniéndola incluso en peligro, como por ejemplo los daños a la salud de los trabajadores que se producen porque el empresario desprecia las más elementales normas de seguridad en las que producen una alarma social que requiere la imposición de la máxima censura prevista por el ordenamiento jurídico. Hablemos un poco sobre la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad administrativa, que tiene características parecidas a la penal, sin embargo implica un grado de reproche menor y por lo tanto en teoría una sanción menos dura. También en este caso se reprime la que se considera una ofensa al conjunto de la sociedad. Sin embargo, se entiende que el atentado contra la pacífica convivencia no tiene entidad suficiente como para justificar una condena penal. La relación existente entre la responsabilidad administrativa y penal es tan evidente que cuando hay una identidad del sujeto infractor y del hecho punible, la una excluye a la otra. La responsabilidad civil es, en cambio, esta de aquí, es diferente a las anteriores, ya que no busca la reparación del daño hecho a la sociedad, sino más bien de la indemnización de las personas que han sido directamente perjudicadas por una conducta ilícita. Procedimientos. En el artículo 31 de la antes mencionada normativa, nos dice que el procedimiento para ordenar medidas cautelares será informal, sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases, en la cual la jueza o el juez tendrá esa obligación de buscar medios más idóneos, más sencillos para proteger el derecho que está siendo vulnerado. Peticiones. Artículo 32. Nos habla sobre la petición, en donde nos dice: cualquier persona o grupo de personas podrá interponer una petición de medidas cautelares de manera tanto verbal como escrita ante cualquier juez o juez. La petición podrá ser interpuesta conjuntamente con el requerimiento de cualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, cuando tenga por objeto en sí detener la violación del derecho. Hablemos un poco sobre la base constitucional. En el artículo 66 de la Constitución se pone que se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a dirigir tanto quejas y peticiones, ya sean individuales y colectivas, a las autoridades y a recibir atención o respuesta alguna de manera motivada, y no se podrán dirigir peticiones a nombre del pueblo. Se trata en sí de uno de los hechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente del servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y obligaciones consagradas en la Constitución de la República. Artículo 35. Revocatoria. El recurso de revocatoria no es sino un recurso horizontal propuesto por la persona que se sienta afectada por la resolución dictada por un juez o un tribunal, o por medio del cual aquella busca que la propia autoridad que dictó la decisión que le causó agravio la deje sin efecto. El recurso de revocatoria de las medidas cautelares constitucionales se propondrá ante el mismo juez
que las concedió, precisando las razones por las cuales estas deberían ser revocadas, es decir, sea porque cumplieron su finalidad, porque cesaron los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, o porque las mismas carecían de fundamento. Es importante señalar que, dado que las medidas cautelares constitucionales se ordenan sin notificación al destinatario de las mismas, es precisamente en el momento en que se solicita su revocatoria que éste pueda defenderse y exponer los argumentos de los que se crea asistido. Asimismo, debemos enfatizar el hecho de que la resolución que concede las medidas cautelares constitucionales no genera efectos de cosa juzgada material y por ello la revocatoria de las mismas podrá proponerse en cualquier momento e incluso en varias ocasiones, siempre y cuando obviamente las medidas cautelares constitucionales se hayan ejecutado. El trámite previsto para este recurso, una vez que el juez ha revisado la petición de revocatoria de las medidas cautelares constitucionales, deberá concederla o negarla mediante un auto debidamente motivado en el que indicará las razones en las que se ha sustentado tal decisión. Al igual que sucede con la resolución que concede o niega las medidas cautelares constitucionales, el juez excepcionalmente y de considerarlo necesario podrá convocar a las partes a una audiencia pública para decidir sobre la revocatoria de las mismas. Finalmente, para que proceda la revocatoria de las medidas cautelares constitucionales, la autoridad, persona o la institución a quien se haya delegado la supervisión de las mismas deberá informar al juez sobre su ejecución. Continuando con el tema abordado, también se encuentra lo que son remisiones de providencia. Cuando nos referimos precisamente a remisión, estamos haciendo alusión a aquella acción o efecto de remitir o remitirse, es decir, dar a conocer, enviar o mandar un informe, mientras que providencia es aquella acción o acto mediante el cual los juzgadores se pronuncian y deciden sobre cada aspecto de un proceso, mediante el cual se obtienen los conocimientos de las decisiones adoptadas. Cabe recalcar que el tema de remisiones de providencias está estipulado en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En las providencias existen algunos tipos, ya que esta está estipulado en el Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 88, que existen o menciona dos tipos de providencia, que es la sentencia y los autos. Cuando nos referimos a sentencia, estamos haciendo mención a aquella decisión que toma el juez o jueza sobre un proceso, mientras que los autos se derivan en dos: los autos de interlocutorio y los autos de sustanciación. Cuando nos referimos a autos interlocutorios, estamos haciendo alusión a que resuelve cuestiones procesales, mientras que un auto de sustanciación es la providencia de trámites para la prosecución de la causa. Es decir, que una sentencia es la forma más normal de la terminación de un proceso, en donde se reconoce la dialéctica existente entre las pretensiones del autor y las excepciones del demandante, y la sentencia que da la resolución al litigio. Para el autor, en Chandía, la sentencia es aquel acto mediante el cual el juez tiene la obligación jurisdiccional de resolver las pretensiones del demandante y las excepciones del demandado. Entonces se comprende que la sentencia es aquel acto jurídico procesal que reconoce, extingue o modifica una situación jurídica con implicaciones sociales como un representante del Estado. Él tiene la obligación de respetar la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos que están enmarcados en el marco normativo de la legislación. Una sentencia se puede extinguir, modificar o reconoce una situación jurídica emanada de una autoridad pública. Es decir, que una sentencia es la forma más natural de la terminación de un proceso, que da por finalizada la función judicial y estableciendo una solución al conflicto.
el darle ese poder de ejercitar a los órganos jurisdiccionales la competencia y de hacer cumplir lo juzgado. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 63 y 72, muestra ciertos contenidos o contemplaciones acerca de la sentencia, mientras que en el artículo 15 menciona que la sentencia es la terminación de un procedimiento. En el artículo 17 muestra los contenidos de una sentencia. El artículo 85 establece cómo debe suscitarse una intervención al momento de dar una sentencia. Cabe recalcar que una sentencia se debe dar de una manera clara y sucinta, de acuerdo a los argumentos presentados por las pretensiones de hecho y derecho. En cambio, en el artículo 86 de la Constitución de la República establece las disposiciones generales de una sentencia. Bueno, si bien es cierto, dentro de las providencias se encontraba lo que era una sentencia y los autos, el auto definitivo. Cuando hacemos alusión a los autos, estamos refiriéndonos a aquel acto procesal después plasmado en una resolución judicial. Existen algunos tipos de autos, que es el auto interlocutorio, de providencia, el auto simple o definitivo. Los primeros deciden sobre trámites o peticiones secundarias o accidentales, mientras que los segundos deciden sobre el fondo de incidentes o cuestiones previas y no afectan al proceso, mientras que los terceros adquieren fuerza al decidir o definir una situación jurídica determinada. Entonces, ¿qué se diferencia una sentencia de un auto? Bueno, una sentencia se diferencia porque es la decisión de un juez y da por terminado un procedimiento. Bounds.